Buenas noches. Hoy, 4 de noviembre de 2022, continuamos el estudio de Un teósofo mira al mundo, del hermano N. Ram. Hay una virtud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Quedamos en la página 64 interior, que es 68, si mal no recuerdo, externa, y que nos dice, para crear el hombre nuevo, que debe pensar más en el mundo que en su nación o comunidad, que debe considerar la cooperación como un deber, y podríamos poner la palabra sánscrita superior a deber en un sentido interno, dharma, hay que implantar un nuevo tipo de educación. Ustedes saben que desde Anibesan hasta nosotros en... Perdonen, ahora yo no me recuerdo si yo esto, a mí me parece que ya yo lo expliqué. Yo habré sacado bien la página. Espérese un momentico. No, sí, esta es. Bien, es que yo me veo estos libros y después, cuando uno vuelve, claro, no hay nada nuevo. Y Annie Besant, ustedes saben que fue la primera, aunque HPV había hablado de esa necesidad, pero la que lo pudo poner en práctica fue ella con María Montessori, que la llevó a Diar, y en realidad las primeras instrucciones que recibieron maestros y todo eso partieron de Adyar y trataron de que repercutieran en la India. Después, ustedes saben todo lo que se extendió, y ya aun cuando se separaron de la Sociedad Teosófica, Steiner fue el que fundó también escuelas Waldorf, y Vicente Haochi en las Filipinas, las Golden Link, y así toda una serie de esfuerzos por distintos teósofos directamente, por María Montessori, que aunque no fue miembro, fue muy cercana a las concepciones teosóficas cuando ella estuvo viviendo en Adyar, y ya más tarde Krishnaji, que funda a través de la fundación, primero Worship Park, Happy Valley, y aquí también otro Happy Valley que después tomó otro nombre, y sucesivamente se han ido también haciendo una gran cantidad de escuelas con este propósito de una educación verdaderamente universal, verdaderamente en la base de la sabiduría divina, no como como dijéramos, como una imposición, pero sí como acoger a que los alumnos se puedan inspirar a vivir una vida más espiritual. Una educación del hombre completo, continúa Sri Ram. Una educación... Gaspar. Sí, dime. Perdóneme que lo moleste, pero me parece que eso ya lo habíamos leído, que estamos en el 10, en la naturaleza de la crisis actual. Ah, tú ves, no lo anoté. En este mundo tan castigado por la guerra. Sí, correcto, correcto. Yo sabía que algo, yo estaba así, ahora lo recuerdo. Lo que pasa es que no lo anoté, mía. Y en la última nota yo siempre dejo, y claro, sí, vamos a la naturaleza de la crisis actual. Es verdad, eso estaba demasiado fresco en mi mente. Pero bueno, es bueno que lo hayamos también recordado, y que nos dé la inspiración para seguir a cómo solamente una nueva educación y una humanidad más universal puede afrontar la crisis actual, que estaba ya en esa década del 50, en que recuerden que
logré tomar la primera edición, es de 1950 y recoge todas estas conferencias que él había dado ya en esa época, aunque él murió en el 73. Él desde, bueno, cuando fue a Cuba en el 48, él dio esa impresión. Él buscaba que la educación pudiera, junto con Ginara Garza, que le fue su predecesor y que todavía vivía en el 50, inspirar todo esto en los teósofos en todo el mundo. Y gran parte de su mensaje es un mensaje de educación. Pero bueno, vamos entonces, si es verdad, gracias Emilce, a la naturaleza de la crisis actual. En este mundo tan castigado por la guerra. Hacía solo 5 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, pero ya empezaba la Guerra Fría. Nuestros pensamientos pocas veces pueden apartarse del recuerdo del tremendo cataclismo del que hemos salido hace tan poco, o de las condiciones todavía inciertas en que nos ha dejado. La guerra y la posibilidad de la guerra constituyen un mal sueño y un temor que no puede desecharse. Y donde hay temor no puede haber una vida sana. Donde el temor está tanto a la muerte de cada uno, como a la muerte de los familiares, como a cualquiera de las formas en que la personalidad, y lo veíamos el miércoles en una de las preguntas que se llegaron a empezar, o yo creo, no acuerdo si fue de las que terminamos, de el temor, pues como la respuesta de Krishna allí, es que si ese temor lo único que hace es fortalecer la personalidad, es un recurso de la personalidad para fortalecerse, porque claro que toda personalidad intrínsecamente es el resultado de la ignorancia en que todavía yace el promedio evolutivo humano, que no ha pasado de la mitad del ciclo, y que al no tener la sabiduría superior, al sentirnos desamparados por esa misma falta de sabiduría y separados por las características propias de la personalidad humana, que mientras no vuelva a hacer contacto consciente con su yo superior y que ese yo superior pueda eliminar todos estos rasgos, no solo ignorantes, limitados y deformados de la personalidad, que solo la sabiduría divina puede, penetrando en esa personalidad desde adentro, desde ese conocimiento de uno mismo, es lo único que puede evitar el miedo. El único que lo puede disolver, porque no hay que evitarlo. Esa es la tendencia de la mente inferior, y lo único que hace es esconder ese miedo, llevarlo al subconsciente y a una serie de reacciones personales que no pueden resolver el problema. Y por eso el temor no puede desecharse, nos dice él aquí. Un sueño del que podemos despertar para enfrentarnos de nuevo con una terrible realidad. Y ese sueño no se puede cultivar en un sentido ignorante, sino en un autodescubrimiento de uno mismo que le permita a uno tener una comprensión o una realización, no podemos hablar de comprensión, una realización superior. Y nos pregunta el señor Sri Ram, ¿qué podemos hacer para desprendernos de esta maraña? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? ¿Cuál la de estas dos guerras que se libraron dentro de una generación? La del 14 al 18, la del 39 al 45. ¿Dónde se originaron estos problemas que nos parecen ahora, ya después de las dos, imposibles de resolver y que siguen en esa misma imposibilidad de resolver? Porque la personalidad no nos permite resolverla.
y nunca. Y ese es el predominio de toda la conciencia humana prevaleciente en el mundo. Si miramos el desarrollo de toda la situación con inteligencia, esa inteligencia es la del alma, esa inteligencia es la del yo inmortal, esa inteligencia no la puede expresar la personalidad mientras no esté en rapport, en unión, en la verdadera posición interna de recibir esa vida superior que tiene que advenir en esa personalidad. Esa es la única solución de que esa inteligencia la podamos emplear para la situación que vivimos y no emplear los recursos del miedo personal. Ahora, si miramos el desarrollo de toda la situación con inteligencia, con ella, percibiremos que lo que se necesita no es nada menos que una transformación radical. La revolución esa interna de que habla Krishna allí. Es una revolución interna, no las que desgraciadamente han llevado a la humanidad a cada vez sentir más odio, más rencor, bien hacia los gobernantes, bien hacia los antiguos gobernantes, bien hacia los que apoyan a un gobierno en un momento dado, bien los que rechazan un gobierno en un momento dado. Esa revolución interna no va a rechazar nada, va a estar en paz con todo y va a tener compasión hacia lo que de verdad esa inteligencia señale como error y no el odio, que es el que prevalece en las reacciones personales o la separatividad, aunque no llegue a odio activo. Y como decía Gautama, el odio nunca será vencido por el odio, sino por el amor. Un remiendo aquí, que es lo que hacemos, remiendo por todos lados con la vida personal y con la vida externa de las naciones, de los grupos, de las ciudades, aún de las familias. Si un remiendo aquí y otro allí, no bastará. Lo mismo que ninguna soldadura de reajuste. Hace aquí una comparación con algo técnico y que no hace ningún tipo de solución verdadera, aún en el plano material. La causa del sufrimiento no se encuentra solamente en nuestro karma pasado, porque también esa es otra forma de refugiarnos y de tomar la teosofía de pretexto para justificar algunas cosas. Y eso no resuelve tampoco nuestra situación, sino también en nuestros procederes presentes que continúan igual que antes. Es decir, nuestras reacciones se repiten. La reacción nunca es acción pura. La reacción nunca puede resolver nada. Por eso, si no hacemos esta revolución interna, este cambio interno, estamos totalmente fracasados en poder avanzar en un sentido humano total. Es fundamental que nos demos cuenta de esto, echando la culpa a los demás o al karma, que es otra forma de echársela también a los demás. No hacemos sino desconocer nuestra responsabilidad. Yo soy la guerra que hay en el mundo. Yo soy en mi personalidad el que inicio o mantengo la guerra. Y no vemos la urgente necesidad de cambiarnos a nosotros mismos
para poder así cambiar al mundo. El único que tiene que cambiar es cada ser que entre realmente en sí mismo y en este sentido de su responsabilidad con la guerra del mundo. Y tiene que cambiar internamente para poder cambiar el mundo. Intentamos convencernos de que podemos quedar siempre tal cual somos y que aún solo las condiciones que nos rodean las que deben cambiar. Es decir, nos satisfacemos con nuestras sabias opiniones, con nuestra personalidad, que es la que es importante, que ya lo ha hecho todo, lo que el karma no le permite, o el mundo que le rodea lo frustra. Y mientras echemos la culpa a los demás o al karma, como nos está poniendo él aquí, porque ese es otro refugio falso de los que estudiamos teosofía, no cambiamos y no somos capaces de afrontar nuestra responsabilidad. Pero esta es una falsa posición que separa al individuo de su medio ambiente. El medio que nos rodea es creado por nosotros. No es sino un reflejo de nosotros mismos. Somos nosotros, como individuos, los que tenemos que ser el centro del cambio. Y el cambio que más se necesita es un cambio en el corazón del individuo para con sus semejantes. El cambio que no permita que el corazón vibre separándose de cualquier hermano o de todos sus hermanos, empezando por su familia y terminando en la humanidad. La compasión tiene que ser absoluta y total. Ese es el único cambio que nosotros debemos afrontar y tenemos la responsabilidad de afrontar. La causa primordial de la mala acción es la falta de amor. Por desgracia, la palabra amor, y la pone ahora entre comillas porque la usamos todo. Yo sí sé amar, yo amo, pero es amor entre comillas. La palabra amor se ha degradado y desvirtuado por el uso corriente. Se la identifica con sentimientos de posesión y de deleite, con una sentimentalidad que es una forma de goce egoísta. Y todo esto da como resultado explotación y miseria. Es decir, eso se suma, eso se multiplica. Y ese es el predominio en el mundo. Entonces, cada uno lo que tiene que cumplir la responsabilidad de ser un centro de paz y de armonía donde quiera que me encuentre. Y donde no coincida su visión del deber o del amor o de cualquier acción con la de otro ser humano, envolverlo en compasión por su error, pero nunca en sentirnos separados o culpar a la otra persona de algo que nosotros estamos ayudando a engendrar. La explotación, la miseria, la posesión, el deleite. Y eso es muy difícil en el nivel personal. Hay que estar muy atentos
Hay que estar totalmente consagrados a esa atención de la responsabilidad interior que cada uno tenemos para con el mundo. El amor no tiene nada que ver con la complacencia, ni con la satisfacción que puede experimentar uno mismo. Sentimientos insaciables que se vuelven despiadados. Que son expresiones del deseo nuestro subconsciente y lo expresamos como un sentimiento que en el fondo lo que estamos es degradándolo por egoísmo, por estar complacidos externamente con los demás a través de búsqueda de posesión, de deleites, etc. Cuando la mente es proclive a la sensación, y ese es el promedio de respuesta del ser humano a sus 5 sentidos, con su mente y con sus deseos. Cuando la mente es proclive a la sensación y se halla presa en la red del placer, queda indiferente a todo lo que ocurre a los demás. Y están hasta los dichos, ¿no? Ande yo caliente y ríase la gente. Es decir, la persona busca su satisfacción, lo que le gusta, y todo lo demás queda en indiferencia, o todos los demás que le rodean. El hombre que está satisfecho de sí mismo, yo sí sé, yo sí soy bueno, yo sí sirvo al mundo, poco a poco pierde la conciencia de las necesidades de sus semejantes y de todos los valores humanos. Es decir, buscamos satisfacer las propias. Los demás buscamos justificaciones pseudo-intelectuales, teorías de distintas, como dijéramos, de distintas corrientes, pero en realidad no estamos atentos a las necesidades internas, externas de los demás, porque solamente nos ocupamos de nuestros propios placeres. Y por tanto los valores humanos todos se han degradado y se vive un rampante egoísmo del cual, si no activamente, pasivamente somos, vamos a decir, sostenedores, por falta de una constante expresión de nuestro amor hacia todo lo que vive y hacia todo lo que sufre. La falta de amor que notamos al presente nos revela la existencia de una oposición sutil, vean claro, oposición sutil, subconsciente, en mucha medida, a los intereses de los demás. Un estado en el que cada cual, consciente o inconscientemente, es la más peligrosa, se pone frente al otro. Y lo justificamos de cualquier manera. Nos lo autoabsolvemos, nos autoabsolvemos de que yo no, el otro es el que es el culpable. Yo no, ¿qué va? Y entonces nos ponemos así, consciente o inconscientemente, frente a otros seres humanos. Esta antítesis se refleja en las organizaciones externas. No hay paz en una familia
que es una organización que sea no establecida por contratos legales, pero está en las logias teosóficas, está en nuestros grupos de estudio, está en los sindicatos, está en las corporaciones, está en todo grupo humano, concebible y hasta inconcebible o no, porque creemos vamos a decir, pequeño o que no refleja ninguna cosa en la escala mundial. Porque internamente el pensamiento y la emoción, cuando no están basados en este amor, está instigando toda esta separatividad mundial y la está reforzando. El Estado, el partido, la comunidad, el sindicato, cada uno representa una forma de interés único que busca su propia exaltación. A eso lo podemos extender a todos los otros nombres que podamos, incluidos nuestros núcleos teosóficos, etc. Vemos la paz en el ojo ajeno y no la viga que tenemos en el propio. Pero el amor ideal es aquel estado en que la distinción entre uno mismo y el otro ha desaparecido. Y ese es un estado de mente muy, muy difícil de alcanzar. Porque la mente siempre distingue entre uno y los demás. O el otro. Uno mismo y el otro. Eso tiene que desaparecer de la mente como distinción a través de este amor ideal. Por eso ese amor es lo que es difícil de expresarnos, que se exprese en nosotros como algo espontáneo. Esto no significa que haya que abolir la individualidad, porque la individualidad no es que haya que abolirla. Ella se suma en la unidad al final de nuestra evolución. Pero la individualidad, no, ninguno de nosotros entra en la individualidad verdadera. Nos quedamos atascados en la personalidad. Por eso no es que haya que abolir la individualidad, sino que debemos aprender a considerar la felicidad, el progreso y los intereses de los demás como propios. Es decir, es ampliar nuestra conciencia, cómo funciona en nosotros, y que sea nuestra constante vibración esa felicidad, progreso e intereses de todos, de la humanidad, y aún de los reinos a nuestro cuidado. Es poder entregarnos a la vida íntegramente. Debemos considerar el amor como la primer relación pura, como un estado de unidad en la dualidad. Porque claro, que mientras estemos manifestados, vamos a ver dualidades o vamos a expresar en, en los vehículos en que alentamos y vivimos un maya, una apariencia plural o dual, sobre todo.
porque empieza en la dualidad y si no trascendemos el mal y al dual, pues no trascendemos más nada. Y nosotros a través del amor, mientras estemos sujetos al ciclo de necesidad, la ronda del nivel humano, o las rondas o las etapas de niveles humanos de desarrollo, claro que vamos a tener esto. Y por ello es que tiene que ser una consciente, vamos a decir, ampliación de nuestra capacidad de amar, a pesar de los vehículos en que nos encontremos. Más tarde, el desarrollo de la mente da lugar a que surjan gradualmente diferencias y problemas, porque la mente tiene la capacidad de separar a través de distinguir diferencias de expresión. Pero las diferencias de expresión, los problemas de esas diferencias, todos se pueden disolver en el amor. Y es por ello, ¿cómo puedo comprender esas diferencias? ¿Cómo puedo afrontar esos problemas? Con amor. Si no logramos expresar el amor, la mente usurpa a través de esa separatividad nuestra responsabilidad de mantener a través del amor la unidad interna, vamos a decir, quitándole valor de separatividad a las experiencias que tenemos al aprendizaje de estas diferencias que a través de la mente vamos a seguir, como es natural, aprendiendo. No es que tengamos que ser entonces acéfalos, es que no le demos ningún tipo de valor sobre el amor a las diferencias normales de la manifestación y a esos problemas que pueden generar diferentes expresiones de la vida. Pero es de la vida nada más. La vida sigue siendo una. Aunque se manifieste en el nivel mental a través de estas aparentes separaciones. El niño no tiene problemas, aun cuando puede sufrir molestias y penas. Lo que nosotros denominamos mente es solo una organización de la conciencia. Un niño pequeño es consciente, pero su conciencia no está organizada. Es la inocencia de ese niño. Lo mismo llora que se ríe. Lo mismo abraza a quien en un momento dado, por no complacerle en algo o algo así, le hizo llorar. Porque no permite, su mente no ha usurpado su inocencia y no ha organizado su conciencia en separatividades. La organización se necesita para la acción, pero también crea limitaciones. Según vamos creciendo, claro que necesitamos madurar para poder llegar a aprender algo por el cual podamos nosotros ganarnos la vida, responder los distintos quehaceres humanos, pero no debemos de permitir que nos quite ese amor, esa inocencia con que nacemos. Como la organización de la conciencia es diferente en los distintos individuos, origina malentendidos y conflictos. Y le damos importancia creciente y empezamos a querer dominar a lo que es diferente de nosotros
y el amor queda desvanecido de esas complicaciones, de esos malos entendidos y de esos conflictos. Nos encontramos en una etapa del desarrollo humano en que la mente de la persona común se encuentra en un estado de actividad anormal y sujeta a mayor número de estímulos que nunca. Y entonces esos estímulos provocan más deseos que nunca. Y el deseo es una inversión de la voluntad y no puede llevarnos a la unidad. La voluntad sí. El verdadero origen de ese impulso, cuando ha sido trastrocado a través de los sentidos y volcando afuera lo que debería de ser una voluntad pura, se convierte en deseos de distintas clases. La insaciabilidad de esos deseos viene como consecuencia directa de esa distorsión de lo que de verdad está sucediendo, y el ser humano pierde totalmente su sentido de amar. Ve exclusivamente: aquello no sirve, o aquello me impide a mí mi placer, aquello me impide a mí tal cosa, y entonces no hay la verdadera capacidad de enfrentarnos a nosotros mismos y quedamos presos en nuestras personalidades y en nuestra insaciable y anormal, como pone él también aquí, eh, búsqueda del placer y de predominio sobre todos los demás, sin que disminuyan los estímulos, porque mientras más satisfagamos cualquier deseo, mayor estímulo vamos a tratar de, de cumplir con nuestras, como dijéramos, nuestra insaciabilidad personal de placer. Entonces, bueno, esto está, cada vez estamos más sujetos a mayor cantidad de estímulos. Y eso nunca en la vida humana anterior se había presentado de una manera tan universal y tan violenta. Se la excita por 1001 contactos que antes no existían. Y mientras más progresa la tecnología, peor cantidad de estímulos tenemos agobiándonos. Y más dependencia y más imposibilidad de, de saciar, porque el nivel inferior es insaciable. Y los deseos lo que aumentan y aumentan, y cada vez hay más problemas, y eso es conflicto y sobre la obliteración de la capacidad de amar. Nada más que se tienen deseos. Se tiene más conocimiento del universo material, hay más libros, periódicos, propaganda para incitarla y estimularla. Y no había llegado en aquella época, como es natural, todo lo que a partir de la cibernética y la internet y todas estas cosas han agobiado todavía más al mundo. La sola opresión de la existencia moderna, la competencia, la adaptación de todo a la marcha del reloj, la persecución del placer, la necesidad de entrar a formar parte de diversas organizaciones. Todo eso ha forzado a la mente, obligándola a estar en un estado constante de alerta y en perpetuo movimiento. ¿Y cómo únicamente uno puede unirse con su propio ser? Que el verdadero ser es el ser uno. Es decir,
el verdadero centro del universo que tiene su centro en todas partes, limitación o circunferencia en ninguno, como dice Patanjali, ¿no? Yoga cita Vritti Nirodha. El yoga es la cesación de las modificaciones de la mente. Y la mente nuestra está en movimiento perpetuo. Sus modificaciones son cada vez más incontrolables. Y por eso tiene que venir un estado de pauperación de todos los valores que la vida necesita para poder entrar en un verdadero nivel interno de plenitud. La plenitud del ser no se logra si no hay una cesación de todas estas modificaciones, de toda esta imposibilidad de detener este movimiento perpetuo. Impulsado por todos estos deseos y por toda esta complicación que la civilización ha agravado. La opresión de la vida moderna ha causado una tensión que ha alcanzado su crisis, mostrando un estado de polarización que en el mundo exterior se ha traducido en 2 guerras mundiales y hasta cierto punto en el antagonismo presente entre la democracia y el comunismo. Podemos observarlo también en nosotros mismos, porque el individuo y el mundo se mantienen en igualdad de condiciones y se mueven, se rigen y se desplazan por idénticas influencias. Y pueden cambiar hasta los nombres, pero sigue esa polarización. Y esa polarización nada más que trae un problema insoluble: antagonismo. Por tanto, odio, separatividad. Solo el amor puede resolver todos esos antagonismos, llámense como se llamen, y pueden llevarnos a la unidad, porque nadie puede eliminar a nadie de la no solo de la manifestación física, sí se le puede eliminar, pero nadie puede eliminar la unidad de la vida. Y la vida continúa sin su manifestación en determinados cuerpos o con ella. Y la vida sigue siendo esa unidad. Pero si la manifestación de la vida no logra esta unidad, no puede haber solución de nada. Es la unidad, no solo el amor. El amor es la dirección de esa unidad. Pero al fin y al cabo lo que hay que lograr es la conciencia del ser uno, que es uno con todas las manifestaciones de todos los seres, que está en las apariencias de los cuerpos de los miles de millones de seres humanos, de miles de millones de expresiones de la vida. Sin embargo, mantiene su única condición de unidad. Podemos observarlo también en nosotros mismos, porque el individuo y el mundo se mantienen en igualdad de condiciones y se mueven, se rigen y se desplazan por idénticas influencias, porque somos una unidad expresándonos a través de la diversidad manifestada. Lo que produce esa polarización es la forma de actuar tan contradictoria de la mente. Luego, la mente está causando esa polarización, tiene que
renacer esa misma mente en un nivel superior a través del corazón, uniendo esa mente con el corazón en esa nueva unidad, en que la mente no actúe como separatividad, sino que su inteligencia se llene de amor. Y no que la mente siga enfocada en la separación y desconozca el corazón. La polarización básica en espíritu y materia, que esa es la verdadera del universo, es decir, Purusa Prakriti. Y los dos sí, claro, pero uno no puede existir sin el otro. Y Purusa tiene que despojarse de sus confusiones con los vehículos inferiores, que son de Prakriti, para que pueda cesar la polarización en su sentido negativo y expresarse en el complemento unificador que el amor proporciona. Así que la polarización básica en espíritu y materia, de la que surge todo el proceso cósmico, se realiza en virtud de la aparición de la mente en el cosmos. ¿Se dan cuenta? La conciencia implica la dualidad del sujeto y del objeto, del conocedor y de lo conocido. Y cuando empieza a haber conciencia, tiene que producirse esta división en espíritu y materia, un conflicto como nuestra ignorancia lo imaginamos. Pero por eso, como no le aplicamos la sabiduría, no lo podemos resolver y la sabiduría radica en el corazón, en la iluminación que el corazón, hablando en lenguaje teosófico técnico, cuando Buddhi, como verdadera vida superior, ilumina manas y rompe la dirección de conflicto que emanas en los mundos aislada de Buddhi, justifica. Y todo se resuelve en un estado de comprensión, de realización de unidad dentro de la misma expresión de Purusa en Prakriti. El conflicto cesa, se disuelve por la iluminación de este rayo superior de la unidad de la vida que es idéntica en todos, que hace de la mente entonces un instrumento de servicio, de amor, de cooperación, de verdadera compasión por los que no puedan expresar esa sabiduría. Hemos oído decir que hay una etapa en el sendero de la evolución extremadamente peligrosa que ocurre cuando se impone una fuerza sobre las facultades psíquicas y mentales antes que ellas puedan ser controladas por el poder creciente de la conciencia espiritual. ¿Cuántos ejemplos ha habido en el mundo de seres que, con cierto progreso, nada más que lo han podido expresar en el nivel psíquico? Y el nivel psíquico tiende a descontrolarse cuando no ha habido la purificación previa correspondiente. Y esa purificación se ha descartado por el materialismo, por los dogmas religiosos,
que buscan nada más que una expresión mecánica de determinadas ordenanzas éticas de la antigüedad, deformadas en mandamientos. Y cuando el mandamiento es externo a nosotros mismos, nos autoengañamos y no, las fuerzas psíquicas nos arrastran, como está él aquí expresando, y el conflicto se hace entonces muy grave. Individualmente en la persona, que puede estar descontrolada totalmente y perder hasta el raciocinio, o ser arrastrada a través de cama a la violencia, al odio, a la separatividad que hoy predomina, aún sobre los mismos, como dijéramos, criaturas humanas o animales que debemos cuidar. Y vemos madres y padres asesinando a sus hijos, llenos de rabia contra la esposa o contra los hijos o contra el esposo, y violencia descontrolada todos los días en las páginas rojas de los periódicos o de cualquier medio de comunicación. Y eso es extremadamente peligroso, porque ahí juega lo psíquico con lo físico y lo espiritual queda abolido o apagado o deformado por el karma, por la rabia, por los celos, por toda una serie de subfactores que entonces empiezan a desenvolverse de una manera irracional y de una manera descontrolada. Y llevan a delitos horribles y a tragedias espantosas o colectivas, etcétera, que llegan a ser la engendradora de un círculo vicioso espantoso, que no se puede detener con facilidad. Y por eso él hace esto. A veces un intento inmaduro de una línea que parece como espiritual o religiosa al menos, lleva al ser humano a un descontrol de facultades psíquicas y mentales imposibles vamos a decir, de redirigir. La teosofía nos enseña que en un futuro todavía lejano habrá una separación de los egos que constituyen nuestra humanidad. Es decir, esta es una de las vamos a decir, de las profecías de un juicio final. Perdón un momentico. Esa profecía deformada en el nivel dogmático no solo llena de miedo, sino justifica muchas cosas y se considera que van a ser lanzadas al infierno toda una serie de almas eliminadas de la evolución, o de la evolución no, porque no hay concepto de evolución en esos dogmas. Y ese juicio final provoca toda una serie de justificaciones. Si Dios los va a eliminar, pues yo los elimino también. Y así sucesivamente. Es decir, engendra una cadena de errores, una cadena de supersticiones, una cadena horrible
de ignorancia y de crueldad de la Inquisición y de otras eh, formas así de exterminio que sobre las personas que piensan o han tomado una línea institucional diferente de otra institución, pues justifica, etcétera. Eso fue todo el horror de la Edad Media, sigue siendo el horror aún en la Edad Moderna en muchas líneas dogmáticas, sigue siendo un flagelo extraordinario de crueldad, ignorante y de separatividad cada vez más brutal y que se conjuga entonces con intereses de, y personalidades deformadas por el fanatismo, porque hay las dos cosas, nada más que fanatismo, pero también hay intereses a veces de poder, de prestigio, de muchas cosas, inconsciente o semiconsciente o hasta consciente. Pero todo eso es falta de amor, es lo mismo. Así que esta separación de los egos, como se le quiera llamar, o de las mónadas, pues puede ser muy mal comprendida y por tanto supersticiosamente una base de gran parte de lo que está pasando hoy en el mundo en algunos países radicales de, ¿cómo se llama?, de la misma religión islámica, lo que está pasando en Irán, etcétera, etcétera, o en Afganistán. El, como dijéramos, el desprecio hacia, o la imposición, sobre todo a las mujeres en este caso, de que tienen que cubrirse, etcétera, etcétera, cuando ellas ya no quieren cubrirse, cuando nada de esos dogmas ya les dicen nada a ellas, y la mayoría por reacción lo que quieren es dar rienda suelta a sus deseos. Es verdad que no es una solución tampoco ni para ellas. Todo es tan conflictivo lo que está pasando. Es tan general y tan casi que inevitable como deformación de la misma mente y de la misma superstición prevaleciente en esas mentes, que el conflicto cada vez se agrava más, cada vez se hace menos posible de solución y por tanto se engendran más injusticias, más odios, más revanchas y más deseos de venganza. Eso, hermanos, es cada vez peor. Por ello hay que contribuir con otros pensamientos y con otras ideas y con otras donaciones de amor hacia todo lo que nos rodea y de compasión por todos esos casos que están cada vez mayormente sucediendo y creciendo en complicaciones. Será en la época en que la humanidad habrá alcanzado la blanca llama de la intelectualidad, comparado con lo cual todo lo que vemos ahora no es sino un pobre resplandor, por maravilloso que pueda parecernos. Es decir, eso se habla para una quinta ronda, para una quinta raza de la quinta ronda. Y es nada más que una profilaxis para que la sexta y la séptima ronda no tengan un nivel de conflicto alguno, porque tienen que expresarse en niveles en que ya lo físico ni funcionará. Y aún en la quinta, y aún en el resto de esta cuarta ronda, nosotros estamos desintegrando en gran medida nuestros cuerpos. Y estas vibraciones violentas no pueden subsistir. El ser humano tiene que cambiar
el ser humano tiene que elevarse hacia esa segunda fase de nuestra evolución planetaria, del sistema planetario, no solo de la Tierra, sino de sus globos que le acompañan. La técnica que tanto ha progresado en la actualidad no representa las más elevadas funciones intelectuales, ni produce los resultados óptimos que el hombre es capaz de dar y que necesita llegar a dar para poder de verdad hacer ascender el ciclo hacia un nivel superior de intelectualidad. Pero tiene que tener esa, como él ya aclaró en la página anterior, tiene que tener esa tónica del corazón para que pueda mantener el equilibrio de lo que tiene que expresarse. La separación que tendrá lugar en esos momentos ocurrirá por intermedio de una justa ley natural, no de un Dios vengativo, no de un Dios que se venga del mal que están haciendo esos hombres, etc. No es así. Es poder dejar las mónadas, más que los egos, sino la expresión monádica de la vida en un nivel equilibrado de evolución para que el ciclo superior se complete, se lleve a la más alta exquisitez y por tanto disolución por nosotros mismos de nuestros propios amarres o vehículos de la conciencia mental inferior. Porque lo que quedará será una mente divina, o se expresará, no es que quedará, lo que se expresará es una mente divina. Y esa mente divina no puede tener estas limitaciones y esta organización que tiende a lo inferior, que hoy nos está destrozando a nosotros mismos, alándonos en dos direcciones contrarias. No se puede ir en dos direcciones contrarias. Tenemos que tomar la dirección superior, porque ya el ciclo de ascenso ha comenzado. Y por eso estas labores de estos seres como el señor Sri Ram, con su paz interna, que la trataba de emanar, no digo trataba, que emanaba, que emanaba espontáneamente de un ser tan superior como este. Así que será una justa ley natural, no en la forma dogmática que se ha mantenido en muchas versiones de estas enseñanzas, como un castigo de Dios para los malos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que decidirá el futuro del individuo y aclara su avance o su retroceso, porque indudablemente que en la crisis actual muchos están por ignorancia retrocediendo, pero el futuro tiene que ser, por eso, uno de reascenso predominante al menos primero, y después total a la vez que pase la quinta ronda. Lo que decidirá el futuro del individuo será la fuerza que lo una a la conciencia superior más allá de la mente. Por lo que expresaba yo anteriormente en uno de los otros párrafos, que la mente pueda recibir la iluminación de ese yo superior, de esa conciencia superior, de esa vida superior, de esa unidad de la vida. Y que predomine entonces en la mente la expresión del amor, de esa unidad, más que de ese amor, y por tanto de esa paz que sobrepasa el entendimiento, que mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno. La mente inferior es el principio,
La mente superior es el principio astral o de deseos, kama, una voluntad divina reflejada en el plano cámico, una voluntad de Buddhi como vehículo del espíritu átmico, mal reflejada, distorsionadamente reflejada o reflejada a la inversa, como el deseo de algo que está afuera, cuando la voluntad es la majestad del espíritu en sí mismo, que está satisfecho en esa realidad superior de sí mismo. Pienso lo que es la ley de los reflejos, cómo se invierte totalmente el efecto. Así que la mente inferior es el principio astral o de deseos, cuyas causas y efectos están deben siempre, que disculpen, hermano. La mente inferior es el principio astral o de deseos cuyas causas y efectos deben siempre buscarse en el pasado. Por tanto, una mente influenciada por este principio debe retroceder necesariamente. Y por eso tantos seres se están brutalizando, tantos seres se están empecinando en su autodestrucción, tantas encarnaciones están fracasando en violencia, suicidio, desesperación, arrogancia, separatividad. Porque no podemos cumplir nuestros deseos impunemente. No podemos hacer de nuestros deseos el fin de nuestra vida impunemente. Si lo hacemos, retrocedemos y nos enredamos en las consecuencias de la imposición de lo externo, que nunca va a triunfar, porque ya no pertenece a nuestro ciclo. Es un remanente de la tendencia de la cuarta raza anterior, de sus propósitos de magia negativa para producir daño conscientemente, de toda una serie de arrogancias, separatividad, vanidad, que solamente ya son inútiles para la evolución actual, que pudieron tener una lección en el ciclo de descenso, pero hasta un punto. Continuarla y sobre todo mantener muchas de esas líneas en el ciclo actual sobre pretexto de autosuficiencia, de vanidad, de superioridad de unos sobre otros, etcétera, del narcisismo personal, nada más que conduce a un retroceso y a un fracaso. En una forma similar, tenemos ahora que aun cuando no existe la fuerza necesaria para partir en dos la onda de la evolución, la mente que ha llegado hasta aquí para responder a la pregunta siguiente, ¿puede, aclara, ¿no? ¿Puede la mente ascender a las alturas espirituales? O por lo menos hasta el pie de la montaña, hasta la tierra, hasta las tierras altas de la luz, o ha de retroceder, impulsada por la separatividad y el yo inferior al valle de la oscuridad. ¿Ven lo que está implícito en esta crisis? En esas tendencias de la mente a seguir en la oscuridad, a seguir
en la separatividad, a seguir en el cumplimiento de deseos, en la imposición de esos deseos a otros. Esta es la elección que se presenta a la humanidad en estos momentos. Y esta elección es la que ha dado una tregua entre las dos guerras mundiales pasadas, libradas para defender los ideales de las fuerzas opuestas. Que cada uno había hecho esa labor, tanto en la primera como en la segunda. Y eso sigue y continúa en esta tercera. O la mente va arriba a la unidad, o la mente va a la luz, o la humanidad es de verdad una humanidad de unidad amorosa, o seguirá ese curso destructivo de sí misma y esa, como si dijéramos, ausencia del verdadero amor que tiene que perdonarlo todo, que tiene que abrazarlo todo y que tiene que enaltecer todo. El progreso, ya sea individual, grupal o del total de la humanidad, se efectúa por la elección decisiva realizada de tanto en tanto por el desarrollo de una situación a la que se le encuentra solución. El proceso no es una línea recta pareja, plana, sin altibajo. Siempre se llega a la elección por una crisis de una o de otra clase. Y en cada crisis, la humanidad tiene que decidirse. Como decía el grito lejano que apareció en Luz en el Sendero en 1885, que creo la edición original. ¿Quién está de nuestro lado? Ese es el grito lejano de la gran fraternidad de adeptos. ¿Quién está de nuestro lado? El lado del amor, el lado de la unidad, el lado de la vida una, el lado de lo que no puede expresar separatividad, ni desprecio, ni indiferencia tan siquiera por esa vida una y toda su manifestación. La humanidad tiene que elegir ahora entre ese pasado que se caracterizó por el predominio del deseo y la línea de evolución o de acción representada por Buddha, la unidad. No es de participar en una o en otra parte, no es de participar en uno o en otro sentido externo. Esta decisión es interna y abarca el todo. Lo demás es la ley. Nosotros no tenemos que prestar atención a eso. ¿En qué lado estamos? ¿En el lado de la unidad y del amor? ¿En el lado de la voluntad del arco ascendente de evolución? Amar, servir y ser útil a la vida una. Esa es su única dirección. Hablando en términos prácticos, la elección debe ser entre el separatismo de cualquier forma que sea, porque el pretexto siempre va a ser igual,
no que este tiene la razón, no que el otro. Eso es separatismo, que gira alrededor de los intereses propios de cada grupo, de cada uno, de cada país, de cada ciudad, de cada familia, buscando el goce por el goce mismo, los ideales que se agrupan bajo los términos de fraternidad y libertad. Fraternidad hacia todos, libertad para todos, porque la manifestación está en cuerpos, pero nadie se separa, ni uno separa a nadie de nosotros, porque uno internamente está en esa fraternidad libre interna, libre de odio, libre de separatividad, no libre de algo político, de algo económico, de algo social o de algo familiar. Es unidad. Bajo fraternidad en las relaciones de los manifestados, todos lo estamos manifestados, y libertad interna, no libertad de otro, porque eso es separación, eso es separación. Y por eso aclara, libertad que significa liberarse de la esclavitud y de la explotación, pero no externa, de los deseos propios o ajenos, porque claro, no podemos permitir que nadie nos domine, porque es libertad total interna y hay quien está equivocado y quiere que nosotros también seamos esclavos de una persona o de algo ajeno. Y fraternidad, que es el único vínculo puro y verdadero, fuera del alcance de la prostitución en todas sus formas y de la sumisión en todas sus formas. Para estar unido no hay que estar en sumisión, no hay que estar en esclavitud hacia algo o hacia alguien. No hay que prostituir esa libertad en una forma de dependencia psicológica o física o la que sea. Es adentro y amando a todos y respetando el todo. Como es natural, esto es un grado de realización interna, hermano. No está ¿cómo éramos? En pasos externos. Aquí el señor Sirán está en un nivel de ocultismo y de esoterismo extraordinario. Y claro, dificilísimo para nuestro nivel actual de evolución, a todos nosotros, por lo menos a mí. Tal elección se ha efectuado ya de una manera rudimentaria, porque vemos que por 2 veces el totalitarismo ha sido aplastado. Esa es la ley. Porque unidad no es totalitarismo. Y en ese aspecto externamente por eso fracasa. Pero a costa de qué? De karmas horribles y de odios y no, lo único que va a resolver esto es un cambio interno en la humanidad, o en al menos gran número de seres humanos. No obstante, falta la elección en detalle y la aceptación total, más el incremento de las cosas que involucra, incremento de estas virtudes internas, de esta realidad de la conciencia que predomine, de que la humanidad ame sin restricción, aún a los agentes de un totalitarismo, aún a los agentes de cualquier cosa equivocada, tiene que compadecerlos. Y eso es lo único que cambia la tónica interna y vuelve a la unidad verdadera. Lo demás, habrán 3 guerras, hay una guerra ahora, o 4 o 5, porque hablamos de la más
notoria. Nada de eso puede cesar si no cesa la interna de todavía una gran parte, o quizás la casi totalidad del género humano. El mundo tiene que organizarse para la libertad y la cooperación de un modo total y efectivo, pues ambas constituyen el aspecto práctico, cooperación y libertad de la fraternidad. Y hay que saber organizarnos y sabernos aceptar y saber cooperar con los que piensan, actúan, sienten diferentes y seguir compadeciendo, amando aún al que está equivocado, aún al que está en una línea totalmente errónea. Y eso es dificilísimo. La humanidad se encuentra en la línea divisoria entre la mente superior y la inferior, o sea, entre la personalidad y el ego con mayúscula, es decir, entre el yo individual trino, alma budimanas, el ego reencarnante. Tenemos que hacer ese paso interno hacia nuestro ego. Tenemos que mantener nuestra personalidad bajo la iluminación egoica búdica y no dejar que nos arrastre a nada y no dejar que nos haga esclavizarnos a nada, pero cada uno consigo mismo y cooperando con todo lo que sea fraternal, espiritual, puro, noble, aunque esté compuesto por personas que todavía no hayan alcanzado esta definición, esta decisión, este pase a la línea superior y que sus personalidades sean bastante torvas o bastante todavía influyentes, pero son egos también. Nos tratamos en el nivel egoico y seguimos adelante. Y le damos nuestro apoyo interno para que ellos puedan elevarse más. La fuerza que se ha puesto en la mente inferior ha tenido el efecto de apartar a la mente superior. Y tenemos que estar muy atentos a nosotros mismos para no apartarla, para no ser parte del problema, sino estar aportando a la solución. Por eso vemos que la época actual carece de ideales, excepto en el caso de unos pocos individuos que se destacan del resto, porque se encuentran en el plano de la mente superior. Y es cada vez más decepcionante en el aspecto práctico, de que mientras más ustedes den oportunidades, la inmensa mayoría hace un mal uso de ellas, porque no tienen el ideal y desgraciadamente lo simulan. Y hay que tener compasión y seguir adelante, pero mantener los principios internamente. Y nosotros no ceder nada de nuestros ideales, de nuestros principios superiores. Quiten la palabra ideal porque ustedes saben que ha sido muy mal usada. Y esa es otra de las cosas que a veces la terminología, Irinayí sobre todo hablaba eso, en contra de los ideales. Pero no es que él no tuviera, es que él vivía ese ideal. Él no lo proclamaba como ideal. Él expresaba las condiciones para que cada uno pudiera elevarse a esa superioridad que obviamente él en una gran medida supo difundir sin llamarle
ningún lenguaje técnico correcto, pero en la práctica él fue un idealista total. Y él se negó a toda violencia. Y él renunció a toda violencia sobre que otro quisiera imponerle a él o él pudiera ser interpretado como quería imponer a otros, que jamás lo hizo. Pero recuerden, la palabra es muy difícil y en sus palabras a veces la gente interpretó muchas cosas incorrectas. Igual puede pasar con muchas de estas cosas, enseñó Sri Ram. La ciencia es objetiva y materialista y lo sigue siendo en la práctica, aunque a veces algunos científicos sí lo expresen de una manera menos objetiva y menos materialista, pero no son las academias, no son lo que predomina. Un Einstein, un Rutherford, un Max Planck, que todos fueron eminentemente espiritualistas, son la excepción. Por eso se destacan y por eso pudieron ser tan útiles al mundo. Con sus errores, como es natural, porque eran seres humanos. La ciencia es objetiva y materialista. La mente común que ha conquistado una nueva libertad en este siglo no solo está influenciada por el pensamiento científico, lo que no es malo, sino que concentra su interés exclusivamente en las cosas que conciernen solo a la ciencia. Es decir, se focaliza y en consecuencia el hombre es dominado por ella. No podemos focalizarnos. No es malo que el pensamiento científico lo acojamos, pero tenemos que estar en el nivel del pensamiento verdaderamente superior, el pensamiento verdaderamente místico, total, que une, unido. El individuo se maravilla, tal como pudiera hacerlo un niño, de las conquistas científicas en el campo de lo concreto. Y aquí lo tenemos que dejar, porque si no nos coge más de las 4. El párrafo que viene es mucho, creo que sí, es mucho más largo. No me equivoqué. Perdónenme un momentico, porque si no lo anoto me pasa al 100. Por eso voy a cerrar y aparte para aprovechar de que queda un minuto o dos. Gaspar, yo lo anoto. Gracias, mijita. Es interna 70, que es 74. 74, 70. La ciencia sería el comienzo del párrafo. Oh poderes del amor, oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Nos vemos en una hora, hermano, y estaremos con ustedes para el estudio de la ciencia de yoga en esa hora.